la base del cráneo, podemos tener una vista desde afuera. Por ejemplo, estamos viendo aquí una vista desde afuera, una vista desde afuera de la base. Entonces es una vista exocraneal. Pero también podemos tener una vista interna. Entonces diríamos que es una vista endocraneal. ¿Sí? Y eso va a ocurrir con todos los huesos también del neurocráneo. Van a tener una visión exocraneal y una visión endocraneal. Una parte que está hacia afuera y otra parte que está hacia la cavidad craneal. ¿Ya? Bien. Entonces, empecemos a describir la parte endo y exocraneal, sea de la bóveda o sea de la base. A ver, empecemos con la bóveda craneal. ¿Sí? La bóveda craneal. Entonces, la bóveda craneal, visto desde afuera, o sea, en una vista exocraneal, es una superficie más o menos lisa, es una superficie abombada, en la que se pueden ver una serie de elementos que sobresalen, por ejemplo, estas cosas medias cerradas que vienen a ser las suturas. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué huesos vamos a ver? Si vamos de adelante hacia atrás, tendríamos el hueso frontal, por detrás a los huesos parietales y por detrás estaríamos viendo al hueso occipital. ¿Sí? Muy bien. Lateralmente estaríamos viendo el hueso temporal y por delante acá chiquito todavía el hueso esfenoides. ¿Sí? El hueso esfenoides. Bien. Veamos qué podemos ir destacando en esta vista externa de la bóveda. Nos vamos de adelante hacia atrás para luego ver los costados. En la parte anterior e inferior y además en la parte media vamos a encontrar un punto que se denomina glabela. ¿Sí? De la glabela hacia los costados una saliente redondeada que vendrían a ser los arcos superciliares. Eso lo podemos ubicar al señalar nuestras cejas. Nuestras cejas, debajo de nuestras cejas justamente está este relieve que son los arcos superciliares. Hacia la parte inferior, por aquí esto, tenemos al reborde supraorbitario. El reborde supraorbitario. Y fíjense, entre el reborde supraorbitario y el reborde supraciliar tenemos aquí un agujero. Este es el agujero supraorbitario. Por ahí va a pasar el banco supraorbitario. Puede ser, como en este caso, un agujero, o puede ser, como en este otro caso, una escotadura. O sea, no es un orificio, sino es una indentación, ¿no? Una muesca. Escotadura, agujero. En ambos, supraorbital. Luego, nos vamos hacia la parte posterior y aquí vamos a encontrar dos relieves que son las eminencias frontales. Se relacionan con los lóbulos frontales y los hemisferios cerebrales. En algunos cráneos a veces se puede observar una pequeña línea por encima de la glabela que viene a ser la sutura metópica, remanente de la fusión de los dos huesos frontales que inicialmente lo formaban. Ahora, si nos vamos aquí hacia el costado, vamos a poder observar una línea que se conoce como la línea temporal. Estamos viendo el hueso frontal. Esta es la línea temporal. ¿Sí? La línea temporal del hueso frontal. Y
Y aquí vamos a tener una apófisis que se articula con el hueso cigomático. Por eso esta es la apófisis cigomática del hueso frontal. Y aquí obviamente hay una articulación frontocigomática. ¿Ah? Bien. Esta superficie que vemos acá, que está en esta parte, acá de rojo, todo eso también se le llama la superficie temporal. ¿De quién? Del hueso frontal. ¿Sí? Entonces, línea temporal, superficie temporal del hueso frontal. Ahora, nos vamos más hacia atrás y nos vamos a encontrar con dos huesos parietales, los dos huesos parietales. ¿Sí? El hueso o los huesos parietales tienen dos partes también. Tienen una parte superior. Tienen una parte superior que estaría formando la parte más convexa de la bóveda craneal y tiene una parte lateral. Una parte lateral. ¿Quién lo divide? Una línea. Entonces, fíjense, esta era en el hueso frontal la línea temporal. En el hueso parietal hay también una línea que va hacia atrás y luego hacia adelante, así. Entonces, esta línea de acá que está en el hueso parietal se conoce como la línea temporal superior. ¿Sí? La línea temporal superior. Y es justamente esta línea temporal superior la que va a dividir al hueso parietal en una parte superior y en una parte lateral. ¿Sí? Aquí en el hueso parietal también vamos a encontrar un relieve redondeado. Un relieve redondeado que es la eminencia parietal. Se relaciona obviamente con el lóbulo parietal del hemisferio cerebral. ¿Sí? Entonces ahí está la eminencia parietal. Igual del otro lado. Y nos vamos hacia la parte posterior. En la parte posterior dijimos que está el hueso occipital. Una parte de ese hueso que se denomina escama, la escama del occipital. Y en esta escama vamos a ver en la parte media una saliente rugosa, casi en la mitad de toda la escama, una saliente rugosa. ¿Sí? La protuberancia occipital externa. De esta protuberancia occipital externa hacia los costados se observa la presencia de otra línea que se dirige hacia la apófisis mastoides. Esta línea se denomina línea nucal superior. ¿Sí? La línea nucal superior. ¿Qué más podemos ver? Que de esta protuberancia occipital externa hacia abajo, dirigiéndose a este agujero magno, hay también otra línea que se conoce como cresta. ¿Sí? La cresta occipital externa. ¿No? Y en la mitad de esta cresta occipital externa se puede observar también otras dos líneas que se dirigen hacia los costados y hacia abajo. A esta línea se le conoce como la línea occipital inferior. Perdón, línea nucal inferior. ¿Ya? Línea nucal inferior. Sino que ese era su otro nombre, línea occipital superior inferior. Entonces, de acá la línea nucal superior y de la mitad de la cresta la línea nucal inferior. Toda esta superficie queda para la inserción de los músculos de la nuca, la parte posterior. Entonces, observamos eso. Ahora,
En esta parte lateral vamos a poder observar, ya como hemos mencionado, una parte que corresponde al hueso parietal, otra parte que corresponde al hueso temporal, la parte inferior o lateral del temporal y la parte que es la escama del temporal. Y el otro elemento que se observa aquí de color verde, pequeño, viene a ser el esfenoides, el ala mayor del esfenoides, la cara temporal del ala mayor del esfenoides. ¿Sí? Todo eso podemos observar. Ahora, estos huesos que estamos viendo aquí en la bóveda craneal, en esta visión exocraneal, al articularse dejan estas marcas que vemos ahí, ¿sí? Entonces tenemos aquí esta marca que se le conoce como la sutura frontal. Es una sutura transversal que va de un lado hacia el otro lado. Es el punto en el que se articula el hueso frontal con los dos huesos parietales. Entonces la sutura coronal o sutura transversa. Otra sutura que vemos está ubicada en la línea media y va de adelante hacia atrás. Este es la sutura sagital. Como está entre los dos huesos parietales, también se le conoce como la sutura interparietal. Y otra sutura que observamos está en la parte posterior. Es la sutura que se da entre la escama del hueso occipital y los dos parietales. Esta es la sutura lambdoidea. La sutura lambdoidea. Lateralmente, también podemos observar unas suturas. La que se da entre la escama del hueso temporal y la parte lateral del hueso parietal. Esto entonces es la sutura escamosa. ¿Sí? Una sutura escamosa. Y luego hay otras suturas más pequeñas, ¿no? Entre la apófisis mastoides con el parietal y el occipital, el ala mayor del esfenoides con el hueso frontal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero vamos a destacar eso. Ahora, además de estas suturas, en algunos puntos hay justamente algunos puntos llamados craneométricos, o si están en la cara, craneofaciales, si están en cara y craneofaciales. Por ejemplo, en el punto en el que se intersecta la sutura coronal con la sutura sagital, acá, hay un punto que se conoce como el punto Bregman. Es un punto antropométrico. Luego, si nos vamos hacia atrás, hay un punto en el que la sutura lambdoidea se intersecta con la sutura sagital, acá. Y ese es justamente el punto llamado lambda. ¿Sí? El punto llamado lambda. Y en la parte más superior de la convexidad, ¿no? Ahí estaría el llamado punto vértex o vértice del cráneo, el punto más alto, que es lo que utilizan para tallarlos. Entonces son eso. Lateralmente, tenemos nosotros acá un lugar, miren acá, un lugar donde confluyen varios huesos, el hueso temporal, el hueso parietal, el hueso frontal y el hueso esfenoides. Entonces aquí, en este punto de confluencia de estos distintos huesos, hay otro punto, que viene a ser el terion, ¿sí? Con P. Terion. ¿Ya? El terion. Esta parte
tiene importancia clínica. Es una zona delgada, por lo tanto, susceptible a fracturarse cuando hay traumatismo. Y el otro aspecto a resaltar es que por dentro está pasando la arteria meningia media. Y esa arteria puede sufrir daños cuando hay un golpe a ese punto T. Y si nos vamos hacia atrás, un poco hacia atrás, vamos a encontrar otro punto también. Otro punto, ¿no? Donde confluyen, por ejemplo, el hueso parietal, la apófisis mastoides, el hueso occipital, todo esto. Y a este punto se le llama asterión. Asterión. ¿Sí? Entonces podemos destacar esos elementos. Eso entonces es en esta vista externa, en la vista exocraneal de la bóveda. Pero también hay una vista interna, hay una vista endocraneal. En esta vista endocraneal de la bóveda craneal vamos a destacar algo que viene a denominarse el surco del seno sagital superior. Surco del seno sagital superior. ¿Sí? Ese surco lo forma justamente el seno sagital superior que está drenando la sangre venosa del encéfalo. Surco sagital superior o longitudinal superior. Hacia los costados, estas son fosas que se relacionan con la cara superior de los hemisferios cerebrales. Y otro elemento que se observa son los surcos ramificados. Los surcos ramificados son los surcos arteriales. ¿Quién los forma? Las ramas de la arteria meningia media. ¿Sí? Las ramas de la arteria meningia media. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso destacamos en relación con la cara endocraneal de la bóveda craneal. La otra parte en que se divide el neurocráneo, además de la bóveda, era la base craneal. Igual, tiene una vista externa, que es bastante irregular y complicada, y tiene también una vista interna, endocraneal. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué observamos? ¿Qué destacamos al mirar la vista interna de la base del cráneo? Pues vamos a observar que están las denominadas fosas craneales. Fosa craneal anterior, fosa craneal media y la fosa craneal posterior. ¿Sí? Eso es lo que vamos a identificar en la base del cráneo visto por adentro. Fosa craneal anterior, fosa craneal media, fosa craneal posterior. ¿Sí? Ahora entremos un poco en detalle. ¿Qué cosa podemos encontrar en cada una de estas fosas? A ver. ¿Qué son cribas? Tenemos aquí la fosa craneal superior. Perdón, anterior. Fosa craneal anterior. ¿Sí? Es la que se ubica justamente en la parte más alta, en la parte más superior. ¿Sí? La fosa craneal anterior. ¿Cuáles son los límites? Adelante es este hueso de acá, el hueso frontal. Y atrás viene a ser el ala menor del esfenoides, específicamente el borde posterior del ala menor del esfenoides. ¿Sí? Entonces, entre esos dos límites
por adelante y por atrás está esto que es la fosa craneal anterior. Muy bien. ¿Cómo lo describimos? Para ayudarnos a describir a la fosa craneal anterior, podemos identificar una parte central y dos partes laterales. ¿Sí? Y dos partes laterales. A ver, ¿qué encontramos en la parte central de la fosa craneal anterior? A ver, nos vamos de adelante hacia atrás. ¿Sí? En la parte más anterior encontramos un borde filudo, esto de acá. ¿Sí? Este borde filudo se llama la cresta frontal. ¿Sí? La cresta frontal, donde va a insertarse la hoz del cerebro. Luego, recuerden que estamos describiendo de adelante hacia atrás. Por debajo de la cresta frontal hay un orificio. ¿Sí? Hay un orificio. El agujero ciego. Ese orificio se llama agujero ciego. ¿Sí? El agujero ciego. Por detrás del agujero ciego se levanta una cresta de forma triangular, como si fuera la aleta de un tiburón. Esa es la apófisis crista galli, o apófisis de la cresta del gallo. Apófisis crista galli. Luego vamos a tener que detrás y a los costados de la apófisis crista galli hay una lámina que tiene huequitos, agujeros. ¿Sí? Repito, esta es la apófisis crista galli. Por detrás y a los costados tenemos una lámina que tiene agujeros. La lámina cribosa. Por ahí los agujeros pasan los filetes nerviosos del nervio olfatorio, el primer par craneal. ¿Sí? Esta parte, donde está la apófisis crista galli y la lámina cribosa, pertenece al etmoides. ¿Sí? Pertenecen al etmoides. Luego, por detrás de la lámina cribosa, siempre en la parte media, encontramos esta superficie, más o menos de forma cuadrilátera. Yo acá lo estoy pintando de azul. ¿Sí? Esta superficie lisa, que está de color azul, se le llama el yugo esfenoidal. ¿Sí? Ya lo saben. Es el yugo esfenoidal. ¿Por qué el yugo? Porque sirve para unir a las alas menores. A las alas menores. Por eso el yugo esfenoidal. Bien, entonces todo eso es en la parte central de la fosa craneal anterior. De adelante hacia atrás. Ahora nos vamos hacia los costados. Hacia los costados. En los costados vamos a observar dos partes. Esta zona elevada, ¿sí? En donde hay algunas partes más altas y otras partes más hundidas. ¿Sí? Eso es la porción orbitaria del hueso frontal. Las elevaciones se conocen como eminencias mamilares y las depresiones como impresiones digitales. Se debe a la presencia de los surcos y de las circunvoluciones del lóbulo frontal, parte inferior. Y la otra parte que vemos es esto que acá está pintado de rojo, ¿sí? Esto que está pintado de rojo acá, al igual que acá, ¿no? Que está por detrás de la porción orbitaria del hueso frontal. Todo esto es el ala menor del esfenoides. El ala menor del esfenoides. Y justamente el borde posterior de esta ala menor, o de estas alas menores, termina también en dos puntas. Estas dos puntas son las apófisis clinoides anteriores. ¿Sí? Las apófisis clinoides anteriores. Entonces,
Eso podemos destacar en esta fosa craneal anterior. Por detrás y por debajo de la fosa craneal anterior vamos a encontrar todo esto de acá. Todo esto es la fosa craneal media. La fosa craneal media. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son sus límites? Hacia la parte anterior, su límite viene a ser el borde posterior de las alas menores del esfenoides. Y su límite posterior viene a ser esto de acá, que viene a ser el borde superior, de la porción petrosa del temporal. ¿Sí? Este es el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, todo esto entonces, la fosa craneal media. Igual, para estudiarlo y describirlo, podemos reconocer que hay una parte central y dos partes laterales. ¿Sí? Entonces, veamos la parte central, esta zona de acá. Aquí en la parte central observamos la cara superior, todo esto es la cara superior del esfenoides, ¿sí? Del cuerpo del esfenoides. ¿Y qué vamos a encontrar? Entonces, volvamos acá. ¿Qué cosa era esto? Azul. El yugo esfenoide. Muy bien. Vamos atrás de ese yugo y nos encontramos con un surco, aquí de color amarillo. Surco quiasmático o surco óptico. Surco quiasmático con Q o surco óptico. ¿Por qué? Ese lugar, ese surco, se forma porque los dos nervios ópticos que están viniendo desde las fosas orbitarias, ¿qué va a ocurrir con esos dos nervios ópticos? Se van a entrecruzar. Se van a entrecruzar para continuar su trayecto posterior. Muy bien. Fíjense, tanto al lado izquierdo como al lado derecho del surco óptico hay agujeros. Hay agujeros, fíjate. ¿Ves ese agujero? Luego de acá, este de acá. Vean este agujero. ¿Se ve? Igual este de acá. ¿No? Ahí se ve. ¿Se ve este? No. Juana. Acá se ve. ¿Sí? ¿Cómo se llaman estos dos agujeros que están a los costados del surco quiasmático? Se llaman agujeros ópticos. Por ahí justamente está pasando el nervio óptico, segundo par craneal, acompañado de la arteria oftálmica. Y miren, cuando yo meto este alambre por el agujero óptico, ¿dónde sale el fierro? ¿Dónde sale? Sale en la cavidad orbitaria, ¿no? Entonces este agujero óptico, fíjense, está comunicando la fosa craneal media con el agujero, el agujero orbitario. ¿Sí? Muy bien. Ahora, por detrás del surco quiasmático o surco óptico hay una depresión, una pequeña fosita. ¿Sí? Así de verde. Por detrás del surco quiasmático hay una depresión que se llama la fosa hipofisiaria. Ese es el lugar donde se aloja la glándula hipófisis. ¿Sí? La glándula hipófisis. Si nos vamos para atrás, acá está, bueno, no se ve. Acá, ¿qué va a haber? Una pequeña elevación, como si fuera un respaldar, que se llama justamente
justamente el dorso de la silla turca, ¿no? Acá está, se hace rojo. Debería haber una pequeña elevación, que es el dorso de la silla turca. Y en las partes laterales de ese dorso se ubican las apófisis clinoides posteriores, más chiquitas que las anteriores. Ahora, además, en las partes laterales a la fosa hipofisiaria, acá o acá, hay unos surcos también. El surco y otro surco, que están, repito, a los costados de la fosa hipofisiaria. Está la fosa hipofisiaria a un costado o al otro costado, estos dos surcos, ¿sí? Son los surcos carotídeos. ¿Por qué? Porque por ahí va a discurrir la arteria carótida interna cuando ingresa a la cavidad craneal. Entonces, va por ahí. Luego se divide. Entonces tenemos ahí. Y ahora nos vamos un poquito hacia los costados, ¿sí? En los costados vamos a encontrar una depresión amplia de la fosa craneal media. Esta va a estar formada adelante por el ala mayor de los esfenoides, hacia los costados por la escama del temporal. Esta es por dentro, la escama del temporal. Y atrás, la fosa craneal media está formada por esta parte de acá, o esta de acá si quieren. Esta es la cara anterior. ¿De quién? De la porción petrosa del temporal. ¿Sí? De esta porción petrosa ahorita hemos destacado este borde, que es su borde superior. Ahora estamos destacando también esta cara, que es la cara anterior. Por lo tanto, esta sería la cara posterior de la porción petrosa del temporal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es aquí, en esta parte, y cerca de la zona medial, donde vamos a encontrar varios agujeros que permiten el pasaje entre la cavidad craneal y la órbita u otras partes de la cara. ¿Sí? Vamos a ordenarlos de adelante hacia atrás. A ver, de adelante hacia atrás yo veo esto de acá. A ver, ¿ves este? ¿Cuál es tu nombre, hija? Joana, ¿ves esto, Joana? Muy bien. A ver, Edu, tú eres el delegado, ¿no, Edu? Sí. ¿Ves eso, Edu? Tú eres... María. ¿Ah? María. ¿Tu nombre? María. ¿Ves eso, María? Sí. ¿Tú también, María? Sí. Tú también, tú eres Juana. Ven eso, ¿no? ¿Se puede enfocar, perdón? Ya. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Ese espacio alargado se llama fisura orbitaria superior. ¿Sí? Miren, yo aquí estoy metiendo este alambre por la fosa craneal media, pero ¿dónde lo puedo ver? ¿Dónde lo puedo ver? También en el agujero orbitario. ¿Sí? En el agujero orbitario. Entonces, una comunicación entre la cavidad orbitaria y la fosa craneal media. Ahora, ¿qué cosas pasan por acá? El nervio troclear, tercer par craneal. El nervio motor ocular común, el tercer par craneal. El nervio troclear, el cuarto par craneal. El nervio abducens, el sexto par craneal. Y el nervio oftálmico, que es el quinto uno, es decir, la primera división del nervio trigémino. Entonces, repito, ¿qué pasa por acá por la fisura orbitaria superior? El tercer par craneal, motor ocular común, el cuarto par craneal, troclear, el sexto par craneal, abducens, y la primera rama del nervio trigémino, que es el nervio oftálmico, el quinto uno. Además pasa la vena también, la vena oftálmica, ¿sí? Muy bien, entonces esa hendidura o fisura orbitaria superior está adelante. Ahora,
nos vamos hacia atrás, ¿sí? De la fisura. Por detrás e inferior a la fisura tengo este agujero de acá. ¿Ves Joana? ¿Ves Edu ahí? Ese agujero. ¿Sí? ¿Se ve Juana? ¿Sí? Ese es el agujero redondo. ¿Quién pasa por ahí? El nervio maxilar, el quinto 2. Ahora miren, le voy a meter por acá, por el agujero redondo. ¿Y dónde está el fierrito? Acá está. ¿Lo ves? ¿Dónde está el fierrito? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Se ve? Ahí está, ¿no? En ese pequeño espacio que tiene forma de lágrima invertida y que se llama fosa pterigo-palatina. ¿Sí? La fosa pterigo-palatina. Muy bien. Ahora, por detrás del agujero redondo. Por detrás del agujero redondo me voy acá y veo este agujero amplio de forma ovalada. El agujero oval. ¿Sí? El agujero oval. Entonces, ese agujero oval, por ahí pasa el nervio mandibular, el quinto 13, la tercera rama del nervio trigémino. Y por último, por detrás del agujero oval veo otro agujero, el agujero espinoso. ¿Sí? El agujero espinoso. ¿Quién pasa por ahí? La arteria meningia media. La arteria meningia media. ¿Sí? Entonces, en esta fosa craneal media voy a ver varios agujeros. Nuevamente, de adelante hacia atrás, fisura orbitaria superior, agujero redondo, agujero oval, agujero espinoso. ¿Sí? Agujero espinoso. Y bueno, luego, lateral a estos agujeros, toda esta zona donde estará el lóbulo temporal del hemisferio cerebral. Y luego tenemos esta zona de acá. Esta es la cara anterior. ¿De quién? De la porción petrosa del temporal. Entonces, aquí hay una serie de elevaciones, la eminencia timpánica, pero vamos a resaltar una depresión, o sea, una pequeña fosa que se encuentra en esta cara anterior cerca del vértice de la porción petrosa. Esto que está acá pintado de azul. ¿Sí? ¿Qué cosa es eso? Esa es la impresión trigeminal. Es decir, es el lugar donde se ubica el ganglio del trigémino, el famoso ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser. ¿Sí? El ganglio de trigémino. Muy bien. Y entonces serían los elementos que podemos destacar en la fosa craneal media. Y ahora sí, nos vamos a la fosa. Allá. A ver. Ya. Finalmente entonces nos queda la fosa más posterior, la fosa craneal posterior, que además es la fosa que está más inferior de todas. Entonces, ¿cuál va a ser el límite? Adelante, este borde superior de la porción petrosa, donde también hay un surco, que es el surco del seno petroso superior, el surco del seno petroso superior. Y hacia atrás, ¿cuál va a ser su límite? El hueso occipital. Entonces, en todo esto está lo que corresponde a la fosa craneal posterior. Cuando lo observamos, obviamente lo que llama la atención es la presencia de este gran agujero, el agujero magno, que es una zona por donde pasa el tronco encefálico hacia abajo para convertirse en la médula espinal. O si quieren al revés, por donde pasa la médula espinal para convertirse en el tronco encefálico. Es decir, es una zona de transición del sistema nervioso central, que está separada del encéfalo y a la médula espinal. Bien. Entonces, veamos. Por adelante, ya que este es el agujero magno, tomémoslo como referencia. Entonces, por adelante del agujero magno
Miren, acá lo voy a pintar de verde. Por delante del agujero magno hay una superficie inclinada. ¿Sí? No es una superficie recta, sino es una superficie que tiene una pendiente, como que estuviera en un declive. Por eso se le llama también clivus o declive. ¿Sí? Clivus en latín, declive en castellano. Luego observamos que esa superficie del declive tiene una pequeña profundidad, o sea que es acanalada, y por eso también le llama el canal basilar. Canal por esa pequeña hondura que tiene, y basilar porque ahí está la base del cráneo, ¿no? Canal basilar. Bien. Un poco hacia atrás y a los costados hay dos relieves que acá están pintados de color azul. Esos relieves se llaman tubérculos yugulares. ¿Sí? Tubérculos yugulares. Y miren, por debajo del tubérculo yugular hay un conducto. Miren acá cómo estoy pasando a través de ese conducto. ¿Sí? Y lo podemos ver acá. ¿Sí? Ese corresponde al conducto del hipogloso. ¿Sí? Al conducto del hipogloso, igual por este otro lado. Al conducto del hipogloso. Por lo tanto, por ahí pasa este nervio, el 12º par craneal, que es el hipogloso. ¿Ya? Bien. Entonces, de los tubérculos yugulares, ahora nos saltamos a esta parte de acá, a toda esta zona de acá. ¿Y qué es esta zona? Es la cara posterior de la porción petrosa del hueso temporal. Y ahí, básicamente, vamos a destacar este agujero de acá. Ese es el agujero del conducto auditivo interno. ¿Sí? Igual acá, el agujero del conducto auditivo interno. Por este agujero pasan dos nervios craneales. El 7º par, que es el facial, y el 8º par, que es el vestíbulo coclear. ¿Sí? Entonces, por ahí pasan estos dos elementos nerviosos, por este conducto auditivo interno. ¿No? Ahora, fíjense. Tenemos aquí a la porción petrosa con su cara posterior, y tenemos aquí a esta apófisis yugular. Y entre ellas, estos dos elementos, hay un espacio. ¿Se logra ver? Un espacio grande, un espacio irregular. ¿Cómo se llama este espacio? Se llama agujero yugular. ¿Sí? El agujero yugular. Por este agujero yugular pasan varios elementos musculares, nerviosos y un vascular. Miren, pasa el 9º par craneal, el 10º par craneal y el 11º par craneal. Es decir, el glosofaríngeo, el neumogástrico y el espinal. Y también pasa una vena, la vena yugular interna. Sale de la cavidad craneal llevando la sangre drenada y desciende a través de las partes laterales del cuello, ¿no? La yugular, habrán escuchado la yugular, ¿no? Esa es la vena yugular interna. Entonces pasa esos elementos nerviosos y vascular pasan por el agujero yugular, lo que antiguamente se le llamaba el agujero rasgado posterior. ¿Ah? No. Entonces vamos a tener eso. Y ahora nos vamos a elementos que se encuentran por detrás del agujero magno. Entonces para eso nos vamos a servir de este otro cráneo. Y está pintadito también. Entonces fíjense, el agujero yugular,
por detrás tenemos todo esto de acá, que en buena cuenta es la escama del occipital, ¿sí? Entonces veamos. En el centro vamos a encontrar una pequeña elevación, la protuberancia occipital interna, ¿sí? De esta protuberancia occipital interna hacia la parte inferior hay una cresta que se dirige al agujero magno. Esta cresta de acá se dirige al agujero magno. ¿Qué es esto? La cresta occipital interna. Cresta occipital interna. Por encima de la protuberancia occipital interna, hacia arriba, vamos a observar un surco. Este surco es el surco sagital superior o longitudinal superior. Es esto de acá. Este es adelante, atrás. Miren este surco acá. Surco sagital superior. De adelante hacia atrás. Y justamente en la parte posterior está llegando a esta parte donde está la protuberancia occipital interna. Luego, hacia los costados de la protuberancia occipital interna hay otros dos surcos opuestos, en dirección opuesta. Estos son los surcos transversos, ¿sí? Los surcos transversos. Por ahí va a pasar el seno transverso. Y fíjense, acá vamos a poner protuberancia occipital interna, surco transverso de un lado, sigue el surco. Miren, desde la protuberancia occipital interna, uno de los surcos transversos se dirige acá hacia la izquierda. Se dirige así. Y luego se curva y forma este otro surco curvado. Este otro surco curvado se conoce como el surco sigmoideo o surco sigmoide, ¿sí? Y bueno, surco transverso, surco sigmoide. ¿Qué está pasando por ahí? El seno transverso, que luego se convierte en el seno sigmoide, y cuando pasa por el agujero yugular, se convertirá en la vena yugular interna, ¿no? La vena yugular interna. Bien. La cresta occipital interna, el seno sagital superior y los senos transversos tienen forma de cruz y por lo tanto van a delimitar dos fosas inferiores, dos fosas superiores. Acá de rojo tenemos las fosas cerebelosas. Ahí se ubican los hemisferios del cerebelo. Y por encima, acá estas dos fosas, tenemos las fosas cerebrales. ¿Quiénes se ubican acá? Los polos occipitales de los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Los polos occipitales de los hemisferios cerebrales. ¿No? Bien. Entonces, esto era lo que queríamos en esta primera práctica compartir con ustedes, ¿no? En dos partes, por un plano que pasa por la glabela y por la protuberancia occipital externa. Y ese plano lo dividí en dos partes, una parte superior, abombado, convexo, que es la bóveda craneal, y una parte inferior, irregular, que viene a ser la base del cráneo. Bóveda craneal, base del cráneo. Y en la base del cráneo encontramos la fosa craneal anterior, fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Y toda una serie de elementos dentro de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hora es?